Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy el tema es las diferentes modalidades de la ecografía, particularmente del ecocardiograma, ¿no es cierto?, en la evaluación de las distintas ventanas que ya hemos exhaustivamente visto, ¿no? Y que ustedes han practicado a través de las preguntas y también con las respuestas. Así que, bueno, básicamente tenemos que empezar con... Un minutito, ahí estamos. No olvidarse entonces de que esta estructura, que es el corazón y que está obviamente a donde va a estar dirigido nuestra vista hoy, tiene que ver muchísimo las ventanas con lo que vamos a ver hoy, o sea, con los diferentes ejes que ustedes, como bien recordarán, son el paraesternal bajo, el paraesternal alto, el apical y el subcostal. Y que a su vez cada uno de ellos va a tener sus diferentes ejes. Recordar que el paraesternal bajo tiene un eje largo que corta el corazón longitudinalmente y un eje corto que lo corta transversalmente. Y el apical va a tener también un eje que de alguna manera es largo porque corta el corazón desde la punta hacia la aorta, y un eje que podríamos decir transversal corto, que corta el corazón transversalmente en sus 4 cámaras. Así que bueno, como ustedes esto ya lo saben muy bien, y es muy importante que cuando estemos hablando tanto de Doppler pulsado como de las diferentes modalidades de Doppler color y continuo, tengan muy presente desde dónde estamos mirando el corazón. Yo voy a través de las maquetas recordárselos, pero es muy importante, no es lo mismo que yo esté mirando la dirección del flujo desde un paraesternal bajo, donde puedo llegar a recibir de determinada manera el flujo y quede un apical, o de un subcostal o de un paraesternal alto. Entonces, esto es muy importante porque el lugar donde uno se ubique con el transductor es de acuerdo a eso donde va a recibir los flujos. Y siempre hay que pensar que la dirección de los flujos tiene que ver con la ubicación del transductor y la dirección en la cual la sangre se está dirigiendo. Así entonces vamos a pasar por las distintas modalidades de ecocardiografía, que es el más antiguo de todos y el por donde empezó realmente el ultrasonido cardíaco es el modo M, que ahora lo vamos a ver. Luego vamos a pasar por el Doppler pulsado, el Doppler continuo, el Doppler color, las nuevas modalidades, que es el Doppler tisular, el speckle tracking y por último el flujo vortex. Bueno, la primera modalidad, que es el M, significa movimiento. En realidad se trata de un registro de líneas simples de diferentes partes del corazón. Cada línea representa la misma estructura en diferentes tiempos. O sea que, por ejemplo, ante esta situación yo estoy acá con un corte en el cual estoy viendo, si lo atravieso transversalmente, perdón, voy al siguiente, al anterior, si lo atravieso subvalvular mitral, entonces voy a estar cortando el corazón en este sentido, de manera tal que voy a estar viendo una pared anterior, que vendría a ser esta, que es la del ventrículo derecho, una cavidad, que es la del ventrículo derecho. Voy a ver una pared que está separándola de, si estoy sobre este vaso, de la aorta. Si estoy en este sector, la voy a estar separando del otro ventrículo. En este caso, lo estoy separando de la aorta. Entonces tengo una pared anterior aórtica,
la aorta y una pared posterior aórtica. Y si estoy en este sector, entonces voy a obtener una cavidad que es la aurícula izquierda. Aurícula izquierda. Y por último, la pared posterior de la aurícula izquierda. De manera tal que aquí en este corte yo estoy teniendo todas estas estructuras que se traducen a través del modo M con líneas, como les dije, con líneas que describen el movimiento en diferentes fases. ¿Cuáles son las diferentes fases? Bueno, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. De manera tal que todas las cámaras, la aorta y las paredes se van a estar moviendo de acuerdo a la fase en la cual se encuentra el ciclo cardíaco. Con respecto a este otro corte, que ustedes lo pueden identificar muy bien aquí en la maqueta y también en directo, es un paraesternal bajo, eje corto, vista músculos papilares. En este caso, lo que estamos viendo es si yo tuviera que traducir esto en un registro, lo que voy a ver es ventrículo izquierdo, los músculos papilares, y voy a obtener un trazado en el cual voy a ver la pared, quizás vea algo del ventrículo como aquí, voy a ver la pared del septum y voy a ver una cavidad. Entonces, y en este registro de cavidades es donde voy a tomar la fracción de acortamiento. ¿Para qué otra cosa utilizamos el ECO-M? O sea, el ECO-M lo utilizamos muchísimo para ver fracción de acortamiento, lo utilizamos para ver la relación aurícula izquierda-aorta. Generalmente cuando uno habla de que una aurícula izquierda está agrandada, lo refiere en relación a la aorta. Entonces, en la primera imagen uno mide la aorta, mide la aurícula izquierda y el mismo equipo hace el cálculo diciendo, bueno, esta relación aurícula izquierda-aorta es de 1.3, es de 1.5 o es de 2. Y ahí puedo deducir que la aurícula se encuentra agrandada. ¿Cuál es la causa? Lo tendré que ver después cuando haga el análisis más profundo del ultrasonido cardíaco. ¿Qué otra utilidad tiene el ECO-M para nosotros como neonatólogos? Bueno, básicamente en la excursión del anillo de la tricúspide y de la mitral. Esta excursión, que se va también a traducir por estos trazos lineales con el ECO-M, nos va a estar hablando de cómo se está moviendo ese ventrículo. Es decir, cómo se está moviendo concretamente la válvula tricuspidia en el TAPSE, porque es la excursión sistólica del plano de la válvula. Esto nos está hablando de alguna manera de función, de cómo se comporta. Por ejemplo, tenemos un paciente con una hipertensión pulmonar, entonces es muy probable, o tenemos un paciente displásico, uno de los índices que utilizamos para evaluar el registro de hipertensión es precisamente la excursión del anillo tricuspidio, que se identifica como TAPSE. ¿Qué es TAPSE? TAPSE es entonces la comparación entre lo que sería la base y la cúspide de esta onda, que ya después, cuando veamos función, les voy a dar los datos de cuáles son los valores de referencia publicados. Lo mismo pasa con la mitral. O sea, la mitral, también la excursión de la válvula mitral en sístole y en diástole es lo que me va a permitir, por la diferencia entre la base y la cúspide, poder identificar cómo está funcionando. Si tiene una disfunción diastólica, por ejemplo, esto se va a aplanar, se va a aplanar severamente. Si tengo una poscarga muy elevada y ese ventrículo está trabajando muy esforzadamente, entonces esta
curva se va a aplananar. Y lo mismo va a pasar en una hipertensión pulmonar. En una hipertensión pulmonar lo que voy a tener es un aplanamiento de esta curva, porque se va a acercar la base a la cúspide, y voy a tener algo más aplanado porque la excursión va a ser menor, porque la poscarga de ese ventrículo es menor. Y esto sucede entonces en toda situación en la cual yo me encuentre con una poscarga aumentada. Y estas excursiones se miden con eco-M. O sea que este trazado de línea que identifica una estructura en movimiento, en sístole y en diástole, se mide con eco-M. Ahora, muy bien, ¿qué es el ecodoppler? La ecografía Doppler, bueno, el transductor lo que está haciendo es transmitiendo el ultrasonido a una frecuencia conocida. Y este mismo registro de sonido regresa al transductor de acuerdo al movimiento de los glóbulos rojos. Los cambios en la frecuencia, así como el tiempo, es registrado como un trazo, el cual refleja tanto la velocidad como la dirección en que se mueve la sangre. La velocidad permite calcular el volumen del fluido y el gradiente de presión, y el movimiento desde el transductor, o sea, el movimiento que se aleja del transductor, va a ser expresado como un trazo negativo sobre la línea de base, mientras que aquel que se acerca va a ser expresado como un trazo positivo. O sea que acá, por ejemplo, está ejemplificado dos curvas. Una es bifásica, que corresponde a una mitral o a una tricúspide. Es un trazo positivo, porque de acuerdo a dónde esté ubicado, que generalmente yo esto lo evalúo desde un eje apical, la sangre se va a acercar al transductor, entonces es positivo. Mientras que en este caso yo estoy evaluando un flujo que se aleja del transductor y por eso es negativo. En este caso debe ser o la pulmonar o la aorta, y estoy ubicada seguramente en un eje que puede ser, si es pulmonar, en un paraesternal bajo, y estoy viendo cómo se aleja hacia la cabeza del paciente este flujo que es un trazo negativo. Entonces, volvemos a repetir lo mismo. Si yo tengo una evaluación quiero evaluar la aorta o quiero evaluar el flujo pulmonar, entonces si estoy ubicado en el paraesternal bajo y estoy evaluando la pulmonar, ese flujo es un flujo que se aleja desde donde yo estoy. Por lo tanto, va a ser un flujo negativo. Es un flujo que se está yendo desde el transductor hacia la aorta. Si estoy evaluando desde un eje apical la aorta, también va a ser un flujo negativo, porque está saliendo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Por lo tanto, va a ser un flujo que de la línea de base se va a ver negativo. Pero en cambio, si yo estoy queriendo evaluar cómo se mueve la sangre desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho y estoy ubicado aquí en la punta del corazón, ese flujo va a ser un flujo que se acerca. Lo mismo me va a pasar si estoy ubicada, quiero evaluar desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Es un flujo que se va a acercar y por lo tanto va a ser positivo. Así que ahora esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos las siguientes imágenes. Así que, ¿qué es importante saber cuando uno quiere hacer un Doppler pulsado? Bueno, ¿cuál es la ventana en la cual yo voy a minimizar el ángulo de insonación? Que ahora les voy a explicar qué es, pero básicamente se trata el ángulo que se produce entre la dirección del ultrasonido y la dirección del flujo. Para la válvula pulmonar, o sea, yo quiero evaluar la válvula pulmonar, el eje de elección es el eje corto paraesternal bajo, vista arteria pulmonar. Si quiero evaluar la válvula tricúspide, voy a evaluarlo a través del eje largo paraesternal bajo, ventrículo derecho, o también puedo hacerlo a través, como les comenté recién, de la ventana apical 4 cámaras. Si voy a evaluar la válvula mitral, también lo voy a hacer desde la ventana apical 4 cámaras.
Si voy a evaluar la válvula aórtica, lo voy a saber hacer a través de la ventana apical, pero ya de eje largo, o sea, desde la punta del corazón hacia la aorta. Ahora vamos a ir viendo en detalle cada una de estas ventanas. Y si voy a evaluar el flujo en vena cava superior, la mejor ventana para evaluarlo donde este ángulo se puede minimizar es precisamente la ventana subcostal. ¿Por qué es importante que nosotros minimicemos este ángulo entre el ultrasonido y el flujo? Porque básicamente cuanto más se acerca la dirección del ultrasonido al flujo, ¿no es cierto?, más certeza voy a tener en la evaluación del flujo. O sea, el registro que me va a ofrecer el trazado y la medición que yo voy a hacer es precisamente la más confiable. O sea, si yo, por ejemplo, quiero evaluar la pulmonar, entonces, y el flujo se dirige, fíjense, en esta dirección, o sea, se está alejando del transductor, es un flujo azul, y entonces yo voy a ubicar perfectamente el transductor, lo voy a ubicar voy a colocar postvalvular el Doppler para recibir ese flujo. Damos vuelta para atrás. Si en cambio voy a estar en el eje apical, eje largo, aorta, entonces me voy a poner postvalvular en la aorta, y voy a recibir la sangre que va a ir desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y esta es la ubicación, y este ángulo, ¿sí?, aquí yo lo tengo que corregir, generalmente no coincide, pero ¿por qué no uso el paraesternal bajo, donde la aorta está acostada? Porque precisamente el ángulo de corrección que yo debiera hacer con respecto al ultrasonido va a ser de aproximadamente 90 grados, y yo lo que necesito es que este ángulo de corrección no exceda los 20 grados. En este caso, lo que mejor puedo hacer para alinear el flujo de la aorta con el ultrasonido es en la ventana apical eje largo, o sea, en la cual se va a evaluar cómo sale la sangre en forma más rectificada, o digamos, sí, más rectificada, el trazado del Doppler con el color. O sea, utilizo el color para ubicar mejor el Doppler y poder tener un flujo confiable. Así, por ejemplo, si yo estoy queriendo evaluar el Doppler pulsado pulmonar, lo voy a hacer, dijimos, en el eje paraesternal bajo, corto. ¿Por qué corto? Porque yo estoy cortando acá, fíjense, el corazón justo por la mitad del ventrículo derecho y también de la pulmonar. O sea, estoy viendo algo del izquierdo, estoy viendo el ventrículo derecho, que siempre es la cámara anterior, y estoy viendo la válvula pulmonar y la pulmonar bien vertical, como se ve acá en la imagen. O sea, estoy viendo la válvula y estoy viendo cómo la pulmonar cae verticalmente, que en realidad asciende hacia la cabeza del paciente. Tengo aquí arriba voy a tener el ventrículo derecho y acá tengo la pulmonar, que está bastante alineada. O sea, cuando yo coloco el Doppler, me voy a encontrar con que puedo alinearlo perfectamente con este flujo, y esto entonces se va a traducir por un flujo que se aleja del transductor hacia la cabeza del paciente, y por lo tanto va a ser un flujo Doppler negativo. Se aleja hacia la cabeza del paciente. Todo lo que se aleja entonces es negativo y todo lo que se acerca es positivo. En este caso estoy en un eje paraesternal apical 4 cámaras. Fíjense, 4 cámaras. Veo ambos ventrículos, ambas aurículas, veo la mitral, veo la tricúspide. Entonces, en este caso yo me voy a ubicar postvalvular en la dirección del flujo, postvalvular de la válvula tricúspide, y voy a obtener un registro bifásico. Un registro bifásico porque hay un llenado rápido diastólico y una sístole auricular.
Bueno, entonces les estaba comentando que si en cambio yo me ubico en la ventana paraesternal baja, eje corto, vista ventrículo derecho, voy a estar viendo el ventrículo derecho, la aurícula derecha, la válvula tricúspide, y si me pongo posvalvular también voy a ver un flujo rojo que se va a acercar al transductor, de la misma manera que en el apical. En cualquiera de las dos ventanas son útiles para evaluar este flujo, y el flujo que yo evalúo siempre es bifásico, porque es la característica tanto de la mitral como de la tricúspide. Es un flujo que va a pasar desde la aurícula hacia el ventrículo a través de una válvula en dos fases. Una fase de llenado rápido, por eso la primera onda que es la onda E, y una sístole auricular, que es la onda A. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Bueno, si voy a evaluar la mitral, estoy en una situación parecida. O sea, estoy ante un 4 cámaras, en el cual lo que voy a ver es el flujo a través de la mitral. Perdón, estábamos entonces en la mitral, donde decíamos también es un flujo bidireccional con dos fases, que es el llenado rápido y la sístole auricular. Estoy ubicada en esta válvula y me ubico posvalvular en un eje apical, 4 cámaras. Y voy a obtener entonces un registro que es positivo. Positivo porque el flujo se está acercando, estoy en la punta del corazón y el flujo se está acercando desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo, y lo está haciendo en esa dirección. Por lo tanto, acercándose al transductor, y va a ser un flujo entonces positivo. Si en cambio voy a ir a la aorta, me voy a encontrar que estoy también en la punta del corazón, pero como dijimos, el transductor está mirando hacia el hombro del lado derecho del paciente, por lo tanto voy a estar cortando el ventrículo izquierdo y el tracto de salida de la aorta. Como lo vemos aquí en la maqueta. El ventrículo izquierdo, acá voy a ver la válvula aórtica, el tracto de salida de la aorta, y por debajo estoy viendo la aurícula izquierda con la mitral. De alguna manera, esta es la estructura que estoy visualizando en movimiento. O sea, estoy viendo ventrículo izquierdo, aorta, válvula aórtica y por debajo la aurícula izquierda. Como yo me voy a ubicar posvalvular de la aorta, entonces voy a obtener un trazo que se aleja del transductor y por lo tanto va a ser negativo, como lo voy a ver en este trazado. Ahora bien, aquí, ¿por qué yo busco de verticalizar la aorta? Lo busco básicamente porque si yo no verticalizo la aorta, este flujo que yo voy a obtener no va a ser un flujo en el cual yo voy a poder medir confiablemente, por ejemplo, el gasto del ventrículo izquierdo, que es para lo que lo voy a utilizar fundamentalmente. O sea, para resumirles entonces, si voy a evaluar la pulmonar, lo hago en un paraesternal bajo, eje corto, vista arteria pulmonar. Aquí el flujo es perpendicular, como lo muestra el Doppler, y el flujo se va a alejar del transductor, por lo tanto, va a ser un flujo negativo. Si voy a evaluar el de la aorta en un eje apical largo, en la punta del corazón, estoy viendo el ventrículo izquierdo y el tracto de salida de la aorta, me ubico posvalvular para recibir ese flujo y voy a obtener un trazado que va a ser negativo, que está por debajo de la línea de base y es un trazado que se aleja del transductor. Diferente va a ser la tricúspide y la mitral, donde al ubicar el Doppler por valvular me voy a encontrar entonces con un llenado rápido, una sístole atrial, pero ambas se van a hacer positivas porque estoy recibiendo el flujo en un eje apical, 4 cámaras, que viene desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Y lo mismo me va a pasar con la mitral.
voy a estar ubicado en un eje apical 4 cámaras postvalvular, donde voy a recibir el flujo que viene de la aurícula izquierda hacia de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Aquí postvalvular obtengo otra vez la onda bifásica. Ahora, muy bien, ¿qué pasa con el Doppler color? El color es transmitido sobre un sector. El resultado es la superposición de imágenes 2D en tiempo real con la dirección y velocidad del flujo sanguíneo, ahora codificado por color. Entonces, como les decía, todo aquello que se acerca al transductor es positivo, todo aquello que se acerca desde el punto de vista del color al transductor va a ser rojo, y todo aquello que se aleja del transductor va a ser azul. Por lo tanto, cuando yo quiero medir un flujo, es muy útil utilizar, colocar el color, y sobre el color, que voy a identificar perfectamente si es azul porque se aleja y si es rojo porque se acerca, colocar el Doppler siempre postvalvular. Si, por ejemplo, tenemos la válvula pulmonar, que la estoy evaluando en el eje paraesternal bajo corto, voy a obtener un flujo que se aleja del transductor. Entonces, un flujo color azul. Entonces, si es, fíjense cómo es la maqueta, o sea, es un flujo que se está dirigiendo hacia la cabeza del paciente. Si bien la maqueta parece que está hacia abajo, en realidad recuerden siempre que estas imágenes siempre son invertidas. Entonces, adelante tengo el ventrículo derecho, tengo la válvula pulmonar, y tengo ese flujo que se va hacia la cabeza del paciente y que por lo tanto es nítidamente azul, y por lo tanto también, como se aleja en el Doppler, al colocar el Doppler postvalvular, voy a encontrar que ese flujo es negativo. ¿Qué pasa con la tricúspide? Bueno, la tricúspide, tanto en el apical como en el paraesternal bajo largo ventrículo derecho, voy a obtener un flujo positivo, pero a su vez va a ser un flujo también rojo. Cuando uno lo observa, es rojo y es positivo, porque se está acercando al transductor, viene desde la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y si tuviera un eje apical 4 cámaras, de la misma manera estaría viendo ese flujo que se acerca al transductor. Entonces, por ejemplo, acá, en este 4 cámaras, evaluando la tricúspide, estoy viendo lo mismo. Es un flujo de características positivas, porque se acerca al transductor, y de color rojo, pero lo estoy tomando desde otra ventana. De cualquiera de ambas ventanas puedo tomar el flujo a través de la válvula tricúspide. Acá, en este caso, estoy viéndolo desde la apical 4 cámaras. Veamos entonces 4 cámaras, y aquí entonces estamos teniendo el flujo, como se ve, claramente acercándose al transductor, y aquí lo estamos viendo a través del eje paraesternal bajo, eje largo ventrículo derecho, donde a su vez también estoy recibiendo un flujo, que si lo volvemos a mirar, les va a llamar la atención, porque ya no es todo rojo, es un flujo que es azulino, y ese flujo azulino es lo que después vamos a, cuando hablemos de hipertensión pulmonar y demás, se va a traducir como regurgitación tricúspidea. Y es aquí donde voy a medir el gradiente de regurgitación de la tricúspide, que es un flujo azul, porque está regurgitando dentro de la aurícula. Ya no es el flujo rojo desde la aurícula al ventrículo derecho exclusivamente, sino que hay a su vez otro flujo que es azulino y que retrocede hacia la aurícula y que se traduce por un trazo negativo, que es la regurgitación tricúspidea. Esto ahora en continuo lo vamos a ver con más claridad. Ahora, si estoy evaluando entonces la mitral,
En la mitral voy a estar en una apical 4 cámaras, apical 4 cámaras donde voy a cortar las 4 cámaras y voy a estar viendo un flujo que se acerca al transductor desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo y que es precisamente el flujo de la válvula mitral. Es un flujo que también va a ser positivo y va a ser bifásico. Bueno, acá está lo mismo, el Doppler, lo vamos a poner en movimiento. Estamos viendo que es rojo, que es positivo y que es bifásico. ¿Qué pasa con la válvula aórtica? Si yo quiero evaluar la válvula aórtica, lo que me va a suceder claramente es que voy a tener un flujo que se está alejando desde la ventana, desde el eje apical, eje largo apical, se está alejando desde la punta del corazón hacia la aorta, por lo tanto, es un flujo color azul, como está representado acá en el Doppler pulsado. Y entonces aquí lo estoy viendo en la maqueta, es un flujo que se aleja del transductor, en el pulsado lo voy a ver de esta manera, en el color, y en el pulsado lo voy a ver como negativo, que se está alejando del transductor. Por lo tanto, la aorta es un flujo que va a ser color azul, que se aleja, y negativo en el Doppler pulsado. Sintetizando entonces, válvula mitral y tricúspide, ambos son flujos que se acercan al transductor y por lo tanto son rojos. Aquí en esta imagen, si miran con detenimiento, van a ver un catéter que está atravesando el foramen oval. Esto como una observación, digamos, de esta imagen. Si estoy evaluando la válvula pulmonar, estoy en un paraesternal bajo eje corto, arteria pulmonar, estoy viendo un flujo que se aleja color azul. Y si estoy evaluando la aorta, el flujo aórtico para calcular el gasto del ventrículo izquierdo, por ejemplo, entonces estoy viendo un flujo en la ventana apical, eje largo, que se va a alejar del transductor. Por lo tanto, es azul. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero evaluar, por ejemplo, el flujo en vena cava superior? Recuerdan que el flujo en vena cava superior es un flujo que lo utilizamos muchísimo en el prematuro chiquito y hoy en día se ha extendido muchísimo el uso también para el paciente asfixiado. Acá se los he agregado en la imagen en color, fíjense, es un flujo que se está acercando al transductor. ¿Por qué se acerca? Porque yo estoy ubicado acá, el sitio de mejor vista de la vena cava superior es el subcostal. ¿Por qué el subcostal? Porque es un flujo que viene por la cava superior y se acerca a la aurícula y desemboca en la aurícula, como lo muestra la marqueta abierta. O sea, esta es la cava superior y esta es la aurícula. De manera tal que es un flujo que se está acercando. Volvemos a verlo en movimiento y entonces vemos que es un flujo claramente rojo. ¿Dónde me voy a ubicar yo con el Doppler para evaluar el trazado? Dentro de la aurícula, porque me tengo que ubicar hacia donde el flujo se dirige. Y el sitio donde puedo alinear mejor este flujo es precisamente en el subcostal vista, vena cava superior y aorta. Flujo vena cava superior es un flujo entonces de color rojo. ¿Y cómo se traduce en el Doppler? Como un flujo positivo. Es rojo y es positivo. Se acerca al transductor. ¿Y qué tipo de flujo va a ser? Bueno, va a ser un flujo bifásico, o sea, va a tener una sístole ventricular, un llenado pasivo ventricular o sístole auricular, y una contracción o una sístole atrial. O sea, sístole, diástole y sístole atrial. Y este va a ser el trazado típico del flujo en vena cava superior.
¿Para qué utilizamos el Doppler color? Bueno, se usa para detectar pequeños shunts a través del ductus, del foramen oval, para ver pequeñas comunicaciones en el septum interventricular. Puede detectar anormalidades en flujos, en válvulas o incompetencias, como las que les comenté, como la regurgitación tricuspidia, y puede ayudar fundamentalmente a posicionar al Doppler pulsado. Entonces, fíjense, vamos ahora entonces a analizar una entidad que frecuentemente nos preocupa, que es el ductus arterioso y la dirección en la cual se mueve el flujo del ductus arterioso, para lo cual la ventana de elección para evaluar el ductus arterioso es el paraesternal alto, porque como ustedes recuerdan, el paraesternal, los vasos que tienen movimientos, o sea, con movimientos muy delicados, casi milimétricos, voy a ir recorriendo todos los vasos, o sea, voy a recorrer la cava superior, voy a recorrer la aorta ascendente, voy a recorrer la pulmonar, y en un sitio determinado del tronco de la pulmonar va a salir el ductus que va a conectar con la aorta descendente. Y si yo giro el transductor, voy a poder ver todo el recorrido del arco aórtico. Por lo tanto, el sitio donde yo voy a mirar es el ductus arterioso, es en el paraesternal alto, vista ductus arterioso. Entonces, ¿por qué? Porque lo voy a ver básicamente así, de esta manera. Yo estoy ubicada acá, en este sitio, y entonces estoy viendo el tronco de la pulmonar, y esa conexión que acá está identificada en la maqueta con color violeta, que une el tronco con la aorta descendente. O sea, tronco, aorta descendente. Y esta entidad, que acá se visualiza a simple vista, sin ponerle color, simplemente se visualiza con el eco bidimensional, lo voy a estar viendo y identificando como el ductus. Ahora, muy bien, si ustedes, por ejemplo, están ubicados acá, entonces, y el ductus se está moviendo en sentido de derecha a izquierda, va a ser distinto, o sea, si se mueve desde la pulmonar hacia la aorta, es distinto que si se mueve desde la aorta hacia la pulmonar, si yo estoy ubicada acá, o sea, si se mueve en un sentido, se va a acercar, y si se mueve en otro sentido, se va a alejar. Por lo tanto, va a ser o positivo, o negativo, o rojo, o azulino. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, si yo estoy ubicado acá y este es un ductus que se dirige de izquierda a derecha, entonces está desde la circulación sistémica hacia la pulmonar y va a estar identificado como un flujo en barra que se está acercando al transductor. Si en cambio yo tengo un flujo que es de estas características, turbulento, y se va y viene desde el circuito sistémico al pulmonar, entonces lo voy a tener identificado como un trazado bidireccional con presiones pulmonares. En este caso yo puedo llegar a deducir a nivel sistémico. Pero qué distinto va a ser si este ductus manda la sangre desde la pulmonar hacia la aorta, o sea que estamos ante una situación de hipertensión pulmonar. Entonces fíjense el trazado que voy a tener. Es un trazado que se aleja, es turbulento, apenas lo veo, color azul, y aparte es, fíjense, en el Doppler, totalmente negativo. O sea, si yo me encuentro acá ubicada como me encuentro en el paraesternal, entonces, y el flujo es totalmente se acerca al pulmón, entonces voy a obtener un flujo positivo y rojo. Si en cambio tengo un flujo que va y que viene y estoy ubicada acá, que es el sitio paraesternal, entonces voy a tener un flujo de estas características. Pero si en cambio yo tengo una severa hipertensión pulmonar y el flujo se aleja del transductor hacia la aorta descendente, entonces voy a tener este flujo color azul y a su vez
negativo. Y ahí yo estoy diciendo, puedo decir, uy, este ductus refleja una severa hipertensión pulmonar. Bueno, el foramen oval. El foramen oval, la vista mejor del foramen oval, es el subcostal, 4 cámaras. El subcostal 4 cámaras, ¿por qué? Porque estoy viendo desde acá, la aurícula izquierda es posterior, dijimos, a la aurícula derecha. Entonces estoy viendo un flujo que esta es aurícula izquierda, cámara posterior, esta es la aurícula derecha. Esta es aurícula izquierda, esta es aurícula derecha. Este flujo, si es un flujo que es predominantemente de izquierda a derecha, como debe ser, porque generalmente las presiones del lado sistémico superan a las pulmonares, a no ser que yo tenga un aumento de la poscarga de las cavidades derechas, como puede ser una hipertensión pulmonar, y en este caso el flujo a través del foramen oval va a ser o bidireccional o va a ser más azulino. Pero en este caso que muestro en la imagen, estoy hablando de un flujo normal a través del foramen oval, que es un flujo básicamente de izquierda a derecha, y es por lo tanto un flujo que se acerca al transductor. ¿Por qué se acerca? Porque la cámara posterior es la aurícula izquierda y la más anterior es la aurícula derecha. Entonces este flujo es positivo, es bifásico, porque es parecido al de las venas que se acercan a las cámaras cardíacas, como son la vena cava superior o las venas pulmonares. Va a tener una sístole, va a tener una diástole y va a tener una sístole atrial, y entonces va a ser un flujo que va a ser predominantemente rojo, como lo muestro en la imagen y también en el trazado Doppler pulsado de abajo. Normalmente el corazón se mueve a una velocidad que no debe exceder 1.5 metros por segundo. Para picos de velocidad mayor a 2 metros por segundo, o sea, la velocidad normal del corazón, es que se usa el Doppler continuo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy ante esto, sería el típico flujo laminar normal de la pulmonar. O sea, yo tengo en este corte un paraesternal bajo, vista pulmonar, y aquí el trazado es laminar, decimos. Laminar significa que yo puedo delimitar perfectamente los bordes de la onda, pero puede pasar que yo al colocar el Doppler me encuentre con un flujo turbulento de estas características, o sea, de flecado. Esto me puede hacer pensar que estoy ante una anomalía valvular, porque este flujo de flecado no es normal. Entonces, si yo he corregido, ¿no es cierto?, la escala, ojo que esto es muy importante, cuando uno va a evaluar un flujo, debe saber que tiene que buscar la escala máxima, o sea, desplazar y corregir la escala. ¿Para qué? Para que caiga dentro de la velocidad normal del corazón. Ahora, si corregida la escala, yo me encuentro con un flujo de estas características que excede la velocidad normal del corazón, entonces ahí en esa situación es donde voy a utilizar el Doppler continuo para poder medir el gradiente. Por ejemplo, si yo estoy ante una situación como esta, que es la que yo les había comentado hace un rato, donde hay una regurgitación a través de la tricúspide y estoy ante un 4 cámaras, entonces aquí esta regurgitación tricúspide no es normal, es un flujo de alta velocidad. Fíjense que está corregida la escala y estoy llevándola a una escala de 3. Esto significa de que este flujo está excediendo la velocidad del normal del corazón. Entonces aquí puedo medir el gradiente, y este gradiente, que en este caso, por ejemplo, fue 51 milímetros de mercurio, le tengo que agregar las presiones de la aurícula, y la aurícula está entre 5 y 10 milímetros, de manera tal que este chiquito está teniendo una presión pulmonar que puede llegar a 60, 61 milímetros de mercurio. Entonces, si yo comparo esta presión con la presión sistólica sistémica, entonces puedo saber si este flujo
o esta presión pulmonar es mayor a la sistémica, es menor que la sistémica o es igual que la sistémica. O sea, acá puedo cuantificar las presiones pulmonares y las cuantificaciones de las presiones pulmonares que lo hago a través de la regurgitación tricuspidia es un flujo que es anormal. No es normal tener regurgitación tricuspidia. Tampoco es normal tener regurgitación mitral. Entonces, ambos flujos se miden en continuo. ¿En qué otra situación? Fíjense este ejemplo práctico, ¿no? Este es un bebé que tiene lo que ustedes van a identificar en 4 cámaras, una comunicación que está pasando a través del septum interventricular, por lo tanto es una C y B. Le pongo el Doppler pulsado, con escala corregida, y fíjense cómo excede la velocidad normal del corazón. Pero yo ahora le puse en continuo, y fíjense cómo con el continuo puedo medir el gradiente con el cual se está moviendo la sangre desde una cámara hacia la otra, o sea, entra en escala. Esta es la otra situación en la cual yo utilizo el continuo, como dijimos. Por ejemplo, hablamos entonces de que se utilizaba para todos los flujos que exceden la velocidad normal del corazón. Llámese incompetencias valvulares, anomalías valvulares o, por ejemplo, una comunicación interventricular. Así que bueno, hemos visto hasta ahora las modalidades más comunes del ultrasonido que usamos habitualmente en neonatología. El modo M, para medir básicamente relación aurícula izquierda aórtica y contractilidad. El que utilizamos para MAPS y TAPSE, que es excursión de los anillos de mitral y de tricúspide. El pulsado para ver la dirección en que se mueve el flujo. El continuo es para aquellos flujos que exceden la velocidad normal del corazón, y el color para poder orientar la dirección del pulsado. También me permite identificar cualquier anormalidad, ¿no es cierto?, en la dirección de los flujos, las turbulencias, el ductus, el foramen oval. O sea, con el color yo puedo identificar, y con el auxiliar del Doppler pulsado o continuo, dependiendo de lo que quiera ver, voy a poder redondear mi examen. Ahora bien, hay nuevas modalidades que están contribuyendo a que pueda hacer una evaluación más minuciosa, particularmente de todo lo que se refiere a función cardíaca en el recién nacido. Y estas modalidades, como recién les estaba por mostrar, por ejemplo, es el Doppler tisular. El Doppler tisular, que todos han escuchado seguramente hablar, lo que está haciendo es asistiendo a la velocidad, pero del movimiento del corazón, del mismo músculo cardíaco. Y básicamente lo que está evaluando es su performance. O sea, lo que ustedes están viendo acá es un Doppler tisular donde lo que se ha puesto es la modalidad tissue Doppler, y se ven las paredes. Estas son las paredes, son 4 cámaras. ¿Dónde se utiliza el Doppler tisular? En el 4 cámaras, en el apical 4 cámaras. Entonces acá podemos identificar perfectamente las paredes ventriculares del ventrículo izquierdo, del septum interventricular, del ventrículo derecho, algo de las valvas y de las válvulas auriculoventriculares, septum interauricular, aurícula izquierda, aurícula derecha. O sea, no estamos viendo el flujo, sino el músculo. Entonces, ¿qué valor tiene esto? Bueno, vamos a esta diapositiva en la cual le detalla un poco lo que yo les mostraba. O sea, se le pone el Doppler, codificado por color, pero esto a su vez traza una curva de pulsado. Esta curva de pulsado va a tender es invertida con respecto a los flujos. O sea, ¿se acuerdan que los flujos nosotros nos ubicábamos aquí, entonces decíamos se acerca al transductor, es positivo? Bueno, acá lo que estoy haciendo es ubicándome en la pared, por lo tanto los flujos se invierten. Y aquí lo que estoy viendo es concretamente, esto vendría a ser la sístole de la eyección, digamos, a través de la arteria aorta,
esto va a ser la fase de llenado ventricular, con sus dos fases, el llenado rápido y la sístole atrial, y después comienza otra vez el ciclo nuevo. ¿Qué particularidad tiene esto? En general, la pared se mueve más lentamente que los flujos. Esto nos permite, en el trazado Doppler, poder evaluar con más nitidez todo el ciclo cardíaco. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo que acá hay un llenado rápido diastólico, un rellenado lento que vendría a ser la sístole atrial. Acá se va a producir unas, fíjense estas melladuras que son, primero se va a cerrar la válvula mitral para abrirse la aorta, y al empezar a abrirse la aorta va a comenzar la eyección a través de la aorta, luego se va a cerrar la aorta para abrirse la mitral, y ahí va a comenzar de nuevo el llenado. O sea, yo tengo un desglose muy claro de las distintas fases. Y una de las características de esto es que me permite ver estos segmentos que son el periodo de contracción isovolumétrica y de relajación y de contracción isovolumétrica. Vamos a esto, a la siguiente imagen. Entonces, si yo pudiera trazar esto en una imagen de estas características, que vendría a ser algo más burdo respecto, y que lo hacen los equipos que son de alta resolución hoy en día, entonces vamos a tener lo que les comentaba, la primera onda E, la segunda onda, perdón, acá tenemos, esto vendría a ser la onda E, esto es la onda A. Lo que estoy viendo es aquí la apertura de la válvula mitral, esta melladura hacia arriba de la onda, el cierre de la aorta. Acá estamos viendo la eyección en la aorta, acá la apertura de la válvula aórtica, acá el cierre de la válvula mitral. ¿Por qué? Porque terminó este ciclo, se produjo entonces el cierre de la mitral y aquí la apertura de la aorta, para darle lugar a la eyección. Entonces, este desglose, que es de muchísima utilidad porque nos permite evaluar la función diastólica y la calidad con la cual se mueve el músculo, es mucho más fácil con el Doppler tisular que con el flujo. ¿Por qué? Porque el músculo se mueve más lentamente y yo puedo evaluar en tiempos estos ciclos, que esto sería, el 1 sería el periodo de relajación isovolumétrico, y esto el periodo de contracción isovolumétrico. Entonces, en estas etapas es fundamental, ¿no es cierto?, que yo pueda, y de esta manera puedo hacer cálculos sobre rendimiento cardíaco, puedo hacer cálculos sobre función diastólica, y a su vez puedo relacionar también la onda E prima, que vendría a ser la onda digamos, de llenado rápido, en la cual el músculo se refleja con el nombre, la puedo relacionar con el flujo, y puedo de esta manera sacar conclusiones sobre cómo se está moviendo este músculo y cómo está funcionando este corazón. Bueno, básicamente hay posibilidades de que yo lo mida en distintos momentos, y esto va a generar una diferencia, ¿no es cierto?, en el movimiento, que va a ser reflejado, ¿no es cierto?, con curvas que van a tener sus diferencias. Estas diferencias me va a estar marcando, ¿no es cierto?, cómo se mueve el músculo en las distintas partes, por ejemplo, en este caso del septum interventricular, en sístole y en diástole. El speckle tracking es una modalidad también nueva. Acá lo que se mide es la deformidad del miocardio a partir de la ecocardiografía bidimensional. Cada punto de la eco bidimensional, con diferentes escalas de grises, son marcadores acústicos que permiten seguir el movimiento del miocardio. Esto se traslada a un registro lineal tomado entre dos puntos de interés dentro del segmento miocárdico, y se registra su deformidad a lo largo del círculo cardíaco. Mientras que el Doppler tisular evalúa el movimiento del miocardio por color, esta modalidad lo hace en relación con el miocardio adyacente. Y así se ve en sístole y en diástole cómo se estira o cómo se contrae.
En el ventrículo derecho, las miofibrillas están alineadas y el movimiento longitudinal es el dominante y condicionante de la sístole ventricular. En el pretérmino, la precarga tiene un efecto positivo en el estiramiento, mientras que la poscarga elevada lo disminuye. O sea, cuanto mayor poscarga tengamos, menos movimiento va a tener, más tensión va a haber en la pared. Hoy en día se sabe que la administración de sulfato de magnesio genera menos resistencia vascular sistémica y mejor función cardíaca al poco de nacer. Bueno, y por último, esto que ya es muy novedoso y que es ciencia ficción, que es el vórtex. El vórtex significa un flujo en remolino. Vórtex es un remolino. Remolino en el ingreso de sangre desde las aurículas hacia los ventrículos y en la eyección. Entonces, de la correlación de cómo se está moviendo, y está codificado también por color, entonces se puede identificar y, digamos, poder evaluar cómo está ese ventrículo, si sus paredes son rígidas, si sus paredes se distienden con facilidad, si los flujos se mueven con turbulencia o no, y eso se traduce de esta manera en el trazado y acá tienen, por ejemplo, la templana sístole, en la sístole mediana, esto es el periodo de relajación isovolumétrica, acá estamos en diástole, la contracción atrial, que en el neonato ustedes saben que es el mayor contribución, normalmente es la sístole atrial, y después el periodo de contracción isovolumétrica. Así que bueno, estas serían todas las modalidades que hasta el momento hay disponibles, de las cuales estas últimas, tanto el Speckle Tracking como el Vortex, yo no las manejo, pero sí es mi obligación comentarles, porque todos tenemos que saber todas las posibilidades y bueno, y cuánto tenemos todavía por aprender y cuánto tiene todavía el ultrasonido para ofrecernos en cuanto a la evaluación de la función cardíaca. Así que bueno, ya vamos a ver cuando veamos función, que es la semana entrante, vamos a ver flujo y gasto y función cardíaca y engrosamiento. Bueno, aquí vamos a ver toda la aplicabilidad de toda esta tecnología, ¿no es cierto?, que es de tanta utilidad en el recién nacido. Bueno, y con esto cerramos, discúlpenme que me he atrasado unos minutos que por estos problemas técnicos que he tenido. Y bueno, estoy abierta a las preguntas que quieran hacerme, con mucho gusto. Buenas tardes. Cuando mide la regurgitación tricuspidia, ¿dónde coloca el Doppler pre y post valvular? Claro, siempre uno tiene que ubicarse con el Doppler hacia dónde se dirige el flujo. Si yo estoy evaluando, por ejemplo, el flujo a través de la aorta, lo voy a hacer postvalvular aórtica. Si voy a la pulmonar, postvalvular pulmonar. Si es la mitral, postvalvular, o sea, me voy a ubicar en el ventrículo, en la dirección, porque el flujo va desde la aurícula hacia el ventrículo. Entonces, cuando estoy evaluando tricúspide, como es en este caso, estaría ubicándome, si el flujo, lo normal es que vaya desde la aurícula derecha al ventrículo derecho, ¿verdad? Pero resulta que en este caso, que estoy en una regurgitación tricuspidia, hay un flujo que retrocede. ¿Por qué retrocede? Bueno, quizás porque la poscarga es muy elevada, quizás tenga alguna dificultad en obstrucción valvular aórtica, no lo sé. Entonces hay una regurgitación de un flujo que retrocede desde el ventrículo hacia la aurícula derecha. Entonces, aquí, si yo quiero evaluar regurgitación tricúspide, me tengo que poner en la aurícula, en el sitio donde está digamos, ese flujo, que es un flujo de características turbulentas, que es diferente a un flujo es color azulino, porque está retrocediendo, y yo digo que el flujo de aurícula a ventrículo se acerca al transductor. En este caso, al regurgitar hacia la aurícula, a través de la tricúspide, entonces es un flujo que se aleja. ¿Y con qué lo voy a colocar? Con el Doppler continuo, porque generalmente es un flujo de alta velocidad y que excede la velocidad normal del corazón. No sé si queda claro, si quieren que les muestre una imagen para hacerlo más claro. Vamos a volver atrás y les muestro bien
cuando vi regurgitación tricuspidia. Creo que era este. Sí, exactamente acá. O sea, este es un flujo claramente rojo, porque va desde la aurícula hacia el ventrículo, pero yo estoy viendo ahí un flujo azul. Ese flujo azul es la regurgitación tricuspidia. Entonces me pongo con el continuo en el sentido del flujo azul. Ese flujo azul es lo que es un flujo negativo, porque se está alejando del transductor, entonces va a reflejarse por una onda de estas características. Y ahí yo la puedo cuantificar. Fíjense que puse una crucecita. Acá lo estoy viendo en el 4 cámaras, es un flujo azul, que claramente contrasta con este rojo, que es el normal de una válvula tricúspide. Esta regurgitación tricuspidia es lo que yo aquí estoy midiendo, lo pongo acá. Pero si yo voy a evaluar la válvula y vea el flujo transvalvular, lo tengo que colocar acá, postvalvular tricuspidio. Pero si voy a evaluar la regurgitación, me tengo que ubicar en el sitio de la regurgitación. Es muy importante, ¿no es cierto?, que uno se recuerde, por eso insistimos tanto con las ventanas. Las ventanas es el punto de partida para que uno se oriente. La dirección de los flujos tienen que ver con la ubicación del transductor y hacia dónde se dirige la sangre. Entonces uno tiene que, desde ese punto de vista, ubicarse muy bien en qué ventana está. En qué ventana está para saber hacia dónde está dirigiéndose ese flujo. Como les mostraba con el ductus, si yo estoy en una ventana paraesternal alta, la dirección, por eso es tan claro el ductus, ¿no? O sea, depende mucho si va de izquierda a derecha, derecha a izquierda, si es bidireccional, es muy claro el color y la dirección del flujo. Y eso es lo que me permite, y cuando veamos ductus, que es una linda charla que a mí me encanta hacerla porque realmente es uno de los paradigmas, ¿no es cierto?, del ultrasonido. Ahí este tema de la dirección del flujo es básico en decir que un ductus es significativo o no. Entonces, por eso es tan importante ubicarse muy bien en la ventana. Ese sería el mensaje. Recuerden siempre la ventana de la cual ustedes están ubicados y de la cual van a evaluar el flujo que van a estudiar. Andrea, muchas gracias, excelente. A ver qué dicen en el chat. Gracias, doctora, excelente. Gracias a todos, gracias por estar, gracias por escucharme, y bueno, ya saben que esto va a quedar en YouTube, para que todos lo puedan ver diferido, y aquellos que no hayan tenido la oportunidad de coincidir en este horario, lo puedan ver alejado también. Así que es nuestro interés simplemente llegar a cuanta más gente puedan, porque estamos convencidos de que esta es una herramienta de utilidad en la evaluación de las diferentes situaciones que a veces uno se enfrenta en la unidad de cuidados intensivos, tanto con pacientes de término como de pretérmino. Entonces me parece que cuanto más sepamos, mejor vamos a entender al paciente y mejor vamos a actuar en consecuencia, ¿no? La próxima clase, que vendría a ser el miércoles, lo que vamos a hacer es ver las utilidades de las diferentes ventanas, o sea, ¿para qué uso cada ventana? ¿Para qué uso la ventana paraesternal? ¿Para baja, alta, corta, larga? ¿Para qué uso la apical? ¿Para qué uso las 4 cámaras, las 5 cámaras? ¿Para qué uso la paraesternal alta? O sea, las diferentes utilidades que tiene, digamos, las ventanas, y qué es lo que debo medir en cada una. Por lo tanto, es un poco tediosa, pesada la clase, pero va a ser de mucha utilidad para poder entender el resto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, me despido entonces, si no hay más preguntas. Gracias por los comentarios, gracias por estar, y bueno, nos volvemos a ver si Dios quiere. Cuídense mucho, que estamos todavía con una etapa muy dura de la pandemia, y bueno, les deseo lo mejor y nos vemos el miércoles si Dios quiere.